En este momento, el ministro penitenciario se está preparando, lamentablemente abusando, violentando a los privados de libertad para lo que parece ser algo indetenible, una huelga de hambre general en todas las cárceles venezolanas. ¿Y por qué los privados de libertad van a una huelga de hambre? Porque resulta que las cárceles venezolanas son centros absolutos de violación a los derechos humanos, sistemático. Y hoy vamos a hablar de los defensores públicos, del sistema de defensa pública y cómo todo este sistema está en manos de la familia de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Ojo con esta investigación. Los defensores públicos en Venezuela han visto distorsionado su papel, convirtiéndose en instrumentos del régimen de Nicolás Maduro. En lugar de actuar como garantes de justicia, en vez de proteger a los más vulnerables, coaccionan a los detenidos para que graben confesiones forzadas y evitan impugnar fallos arbitrarios, alineándose con el chavismo. Esta complicidad no solo perpetúa un sistema de injusticias legales, sino que también lleva a violaciones sistemáticas y muy conocidas de los derechos humanos que ellos tanto dicen proteger. Los detenidos sufren privaciones extremas, sin acceso a llamadas o visitas familiares, viviendo en condiciones deplorables. Las familias, muchas veces provenientes de lugares remotos, enfrentan gastos y sacrificios significativos solo para luego ser rechazados en las visitas. En este momento no les están dejando ingresar nada a las cárceles porque tienen miedo de la huelga de hambre. Los presos políticos se enfrentan a audiencias telemáticas bajo la vigilancia de sus torturadores, lo que imposibilita una defensa libre y justa. La falta de trato humano se extiende a condiciones infrahumanas en las celdas donde no reciben atención médica adecuada ni acceso a elementos básicos como colchonetas o tan siquiera agua. Los defensores públicos justifican su conducta alegando recibir órdenes de Caracas. Es una orden de Caracas, es una orden de Caracas. Una excusa insuficiente que no detiene la presión sobre los detenidos y sus familiares para aceptar culpabilidades de hechos que nunca han cometido con el fin de obtener reducciones de pena, evidenciando un sistema de justicia que no existe, simplemente corrupción y manipulación. Sí, es como una sentencia de muerte. Es decir, ¿saldrá vivo mi hijo realmente de ahí? Y aparece esta figura, Daniel Ramírez Herrera, la mano derecha de la hermana de Nicolás Maduro y el actual defensor público nacional. En la época con mayor violencia contra los derechos de los detenidos por causas políticas, las irregularidades en el ente público simplemente se incrementan. En acuerdo con los jueces y magistrados que responden a intereses políticos, se les incomunica y se les prohíbe nombrar defensor privado, siendo obligados a aceptar al defensor público que obviamente juega a favor de los intereses de la tiranía venezolana. Nuestra investigación y consulta sobre todas estas acciones nos han llevado a dos figuras claves: Cilia Adela Flores de Maduro y Diosdado Cabello Rondón, quienes se disputan, no sin cierta fiereza, el dominio de ese sector, el poder judicial. Yo creo que es por el jugo que le sacan a esta lamentable instancia. Aunque más recientemente Cilia de Maduro ha perdido ante Diosdado Cabello algunos espacios del Poder Judicial, integra una estructura que determina quién ingresa como imputado a los expedientes que a su vez son fabricados en los cuerpos de inteligencia, sea el SEBIN, controlado por Cabello a través del general jefe Gustavo González López, o la DIJESIN, que maneja Nicolás Maduro a través del mayor general Iván Rafael Hernández Dala. En el mando de la Defensoría Pública siempre ha estado desde hace más de 14 años la hermana de Nicolás Maduro, la nuera de Cilia Flores, María Adelaida Maduro Moros, quien ha ocupado diversos cargos ahí, incluso como directora de la Defensa Pública y directora encargada del servicio al personal, donde tiene al personal sometido. Siempre ha sido así. Su esposo, ojo con este nombre, Ciro Ramón Araujo, fue defensor público general desde el 20 de octubre del 2011 y seguiría en el cargo de no ser por todos los cargos que se le imputaron
contaron lo que se le descubrió en 4 años de escándalos amorosos que fueron obviamente más decisivos que todos los atropellos relacionados con denuncias de corrupción y el lujo que disfrutaba mientras que violentaba los derechos humanos de los privados de libertad. La Defensoría Pública violenta los derechos al debido proceso que tienen todos los detenidos, le niega el acceso al expediente, le prohíbe tener conocimiento de qué o quiénes lo acusan, además de ocultarle el procedimiento que deben llevar a cabo para demostrar su inocencia. Es decir, la defensa pública es parte importante de la violación de derechos de las víctimas del Poder Judicial. Y ahí, tras bastidores, siempre está Adelaida Maduro, a quien se le acusa de haber sido la destructora de esa institución. Varios defensores han argumentado que el jefe de la defensa pública, Daniel Ramírez Herrera, y la hermana de Nicolás Maduro, María Adelaida Maduro Moros, no los autorizan a acompañar a sus defendidos. Por esa razón, no aparecen en el libro de visitas de la cárcel, que está en la defensa pública y que es obligatorio para los defensores que deberían visitar al detenido, por lo menos una vez a la semana. La realidad es que detrás de estas dos figuras se oculta una razón fundamental para hoy en día llevar a cabo lo que los privados pretenden llevar, que es una huelga general. Porque hacer una huelga de hambre no solamente es luchar contra las realidades que enfrentan todos los días en las cárceles venezolanas, sino es enfrentar el monstruo desde la cabeza, saber que toda persona que entre como privada de libertad está simplemente en un estado de indefensión, ya que quienes controlan el poder de defensa, el poder en los tribunales, la misma fiscalía, son todas figuras puestas y aliadas directas del tirano y dictador de Nicolás Maduro. Ojo con esto. Uno de los factores que mejor ilustra la tiranía venezolana es el omnimodo nepotismo con el que entre bambalinas ejercen el poder Cilia Flores y toda esa familia. Siempre ha estado ahí, en la sombra pero bien situada, rodeada de una amplia red de colaboradores, con un grupo de familiares conocidos como la floristería. Controlan hasta el último requisito de la política venezolana. Es la mujer más poderosa en toda Venezuela. Roger Flores, un hermano de Cilia de Maduro, estuvo años en la Defensoría Pública como jefe del Departamento de Recursos Humanos. Flores de Maduro tejió una red de familiares, incluso con su exmarido, excuñado, hermanos e incluso hijos ligados al Poder Judicial. Su sobrino, Irving Molina Flores, y su ex esposo, Walter Gavidia, eran jueces a quienes el Tribunal Supremo de Justicia, el TCJ, les dio permiso para separarse de los cargos. Expresidente y magistrada Gladys Gutiérrez le dio licencia a uno de los hijos de Cilia Flores para que se fuera a hacer sus estudios en Francia, siendo un juez penal. En la red familiar y de poder al servicio de Cilia Flores de Maduro y su esposo está la magistrada Elsa Janet Gómez Moreno, quien es la presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, siendo además coordinadora nacional del sistema penal de responsabilidad del adolescente. ¿Por qué Elsa Gómez es parte de la red familiar? Porque ella es tía de Jennifer Karina Fuentes Gómez, de Gavidia, esposa de Walter Jacob Gavidia Flores, es decir, Cilia Flores era la suegra de la joven Jennifer Karina, quien figura legalmente como la esposa, pero están separados y el hijo de Cilia se encuentra con otra mujer de la que ya hemos hablado en varios videos. No llega hasta ahí la red. También Jennifer Fuentes es abogada asistente en la Sala de Casación Penal del Tribunal de Justicia, que preside su tía, la magistrada Elsa Gómez. La joven ex nuera de Cilia Flores aparece referida en la operación Money Flight, el caso de corrupción en petróleos de PDVSA, por 1.200 millones de verdes a través del control cambiario. Otra magistrada, Michelle Adriana Velázquez Grillet, de la Sala Constitucional, fue esposa del sobrino preferido de Cilia,
Carlos Eric Malpica Flores. Edgar Gavidia Rodríguez es magistrado del tribunal desde el año 2014. Es el presidente de la Sala de Casación Social. Primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y coordinador nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando se habla del por qué los privados de libertad se preparan para una huelga de hambre, son miles las razones. Unas que son instantáneas, que viven todos los días los privados de libertad, violación a sus derechos, el tema de la alimentación, todo el tema médico, la ausencia absoluta del debido proceso, el incumplimiento de todo lo que establece la Constitución. Son miles de razones, pero aquí les dejamos a todos los familiares de los privados de libertad que están dudando si se debe o no hacer una huelga de hambre, sustentos suficientes para que entiendan que detrás de lo que pasa con ellos en las cárceles hay toda una red que van desde los altos mandos políticos, que tiene que ser descubierta y que solo va a pasar cuando los privados de libertad se unan todos y definitivamente exijan de que se respete lo que establece la Constitución, porque más allá de cualquier otra cosa, la Constitución que ellos dicen defender son ellos quienes la violentan. La familia Flores tiene una floristería de pura corrupción. Esta es la verdadera información detrás del Tribunal Supremo de Justicia. Los familiares también viven la misma condena. Todos los días, madres, hijos o esposas están tratando de saber si su ser querido sigue con vida. Realmente esto es un trauma para uno que tiene el hijo ya adentro. Sea inocente o no sea, es su hijo.